tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy es 19 de marzo y estoy grabando desde el centro de España. Estamos pasando unos días difíciles a nivel global, pero a nivel de España en particular bastante complicados. Estamos en un momento de cuarentena, lo cual nos está poniendo un poco a prueba a todos. Yo desde este canal quiero, como todos sabéis, divulgar, informar acerca de los asuntos cotidianos, de la actualidad, etcétera. Y entonces he decidido acercaros un vídeo, acercaros ciertas informaciones sobre lo que ha sido precisamente la cuarentena a lo largo de la historia. Con este vídeo estoy intentando de alguna manera humanizar al virus. No entendáis mal, no quiero quitarle importancia, no quiero restarle la importancia que realmente tiene el virus, que está ocasionando incluso pérdida de vidas, pero sí que os quiero dar información, sí que os quiero hacer ver de alguna manera que los virus, las epidemias, las pandemias han estado acompañando al hombre desde que existe la humanidad, y que están con nosotros, se quedarán y estarán en el futuro. De lo que se trata es de que con el conocimiento y con la ciencia nosotros podamos intentar atajarlas. De alguna manera voy a citaros 4 o 5 casos de anteriores epidemias para que veáis cómo el hombre se ha enfrentado a ellas, y cómo siempre ha existido, ¿verdad? El hombre ha intentado poner esas barreras a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Vamos a empezar con una de las, según los datos, bueno, ya tenemos datos realmente del año de hace más o menos 3.400 años, donde el Pentateuco, concretamente el Levítico de los judíos, de alguna forma recomendaba a los rabinos examinar y apartar, ¿verdad?, a las personas que presentaban síntomas, alejarlos de la comunidad. Fijaos que es la reacción primera que cualquier un grupo humano tiene, incluso algunas especies animales, que es cuando ve la enfermedad, pues una de dos: o huyes de ella, o por el contrario aíslas a las personas, a los individuos que están afectados, y los confinas. Es así de crudo, pero bueno, cuando no existía el conocimiento científico, era la forma más natural de la forma de reaccionar de las comunidades. Bien, tenemos datos de una lepra, de un confinamiento, de una cuarentena en el año 583, fijaos, recién caído el Imperio Romano de Occidente. Y la información nos dice que en la ciudad de Lyon, en la actual Francia, se da un aislamiento de personas que empezaban a tener síntomas y que denotaban que tenían la enfermedad de la lepra, una de las enfermedades más temidas en la antigüedad, y que luego se ha demostrado que su curación no era tan difícil, pero claro, sin medios científicos, sin conocimiento científico, además sus manifestaciones exteriores eran bastante notables y creaban incluso espanto. Fijaos que a partir de esta primera fecha en Lyon, en el año 583, después, hacia el año 1200, en Europa, en la Edad Media, se contaban hasta 19.000 leproserías a lo largo del continente europeo. Leproserías, también llamadas lazaretos, que por ejemplo podemos ver muy bien, para aquellos que les guste el cine, en la película Ben-Hur, cuando la madre y la hermana de Judá están en una leprosería a las afueras de las ciudades, que era donde realmente confinaban a estas personas en cuarentena, a las afueras de las ciudades. Luego ya se construyen edificios, y según avanza la ciencia, pues se van introduciendo los tratamientos dentro de esta especie de hospitales para leprosos. La segunda gran epidemia, la segunda gran cuarentena que se toma en el mundo, es por la famosa peste bubónica o peste negra, ¿verdad? La de 1347-1348, que parece que había venido desde Oriente, desde las estepas centroasiáticas, pasando por Crimea, y habían llegado a Venecia. Fijaos qué casualidad con el coronavirus actual, que viene desde Oriente, y el primer foco en Europa, en el Occidente, es en Venecia. Realmente aquí es cuando se acuña por primera vez la palabra cuarentena. Los italianos decían 40 giorni, 40 giorni. Realmente no existe explicación científica. Ellos sienten, igual que como hemos dicho antes,
los síntomas en las otras personas y los confinan en lo que hoy llamaríamos la cuarentena, los apartan en un espacio y en un tiempo, ojo. Ya he dicho que no existe explicación científica y realmente, ¿por qué se llama cuarentena? Pues hay varias teorías, pero probablemente tenga que ver prácticamente hasta el desarrollo del método científico con referencias a la Biblia. Cuarentena son los 40 días, que es una fecha muy simbólica religiosamente en el cristianismo. Por ejemplo, con los 40 días que pasa Jesús antes de empezar a predicar en el desierto. Recordad además que el desierto, un clima superárido donde no sobrevive nada, ni siquiera los virus. Fijaos en la correspondencia, que parece bastante interesante. Luego las cifras sobre la peste negra, peste bubónica, varían de unas fuentes a otras. Unos dicen que hubo hasta desde 30 millones de muertos, otros 75. Algunas fuentes nos indican que pudo haber entre 100 y 120 millones de muertos, lo cual se llevó por delante a un tercio o casi la mitad de la población europea. Son cifras verdaderamente espantosas. La siguiente epidemia que podemos citar fue una epidemia de otra enfermedad que se llama la fiebre amarilla. Se le llama la epidemia de la fiebre amarilla de Filadelfia porque tuvo su principal foco en esta ciudad estadounidense. Recuerda, primera capital de los Estados Unidos, primera capital de las 13 colonias unidas. Tuvo lugar en el año de 1793. Realmente la epidemia se hace notar ya de forma realmente impresionante en el mes de agosto, de los meses de agosto a noviembre de ese año 1793. Fijaos que la ciudad de Nueva York y la ciudad de Baltimore imponen una cuarentena no solo a las personas procedentes de Filadelfia, sino incluso a las mercancías. Es decir, paran las mercancías, una especie de aduana durante un tiempo antes de que puedan entrar a recibirlas la población de los ciudadanos de Filadelfia. Realmente, igualmente, Filadelfia impone cuarentenas a las personas que vienen de fuera, a los inmigrantes. Esto es algo que se ha hecho siempre a lo largo de la historia, incluso hoy en día. Es decir, a la gente que viene de fuera, primero se les recluye en un sitio, se les confina durante un tiempo para ver que no tienen síntomas de esta u otras enfermedades, y luego ya sí se les da paso a la ciudad, en este caso como he dicho, en Filadelfia. Realmente las cifras también bailan, no hay datos, los datos no se dan como hoy en día, no se puede recontar el número de enfermos como se hace hoy en día. Más o menos, algunas fuentes, los periódicos, la prensa de la época, que ya sí que existía en cierto desarrollo, dan unas cifras de unos 5.000 muertos, lo cual pues también es bastante espectacular. Realmente en el mes de septiembre, en septiembre de ese mismo año, recordemos la epidemia de agosto a noviembre, en septiembre, habían abandonado la ciudad 20.000 personas, lo cual nos habla también de, fijaos, claro, en aquella época los métodos científicos no estaban tan desarrollados como en la actualidad, es decir, eran 20.000 vectores de expansión del virus, lo cual hoy en día hubiera sido verdaderamente impensable. Fijaos lo que ha hecho China, que ha confinado a prácticamente 100 millones de personas con el coronavirus. La siguiente cuarentena de la que os quiero hablar es la famosa, la llamada viruela de Brisbane, que es una población de Australia, en aquella época del Imperio Británico. Tiene lugar en el año de 1881. ¿Y qué hacen las autoridades de Brisbane? Pues cogen a todas las personas que presentan síntomas de viruela. Recordad que sobre todo se veía en la cara, ¿verdad?, lo que llaman las picaduras, que eran una especie de pústulas que salían rellenas de material que contenía el virus. En este caso las confinan en una especie de sanatorio, si podemos decirlo, llamado North Heath. Y aquí surge un problema. Bueno, primero es verdad que tiene efectividad, se ataja el problema, pero surge conflicto social porque las medidas que se aplican a los enfermos, a los recluidos, son verdaderamente inhumanas, algo que arrastraremos prácticamente hasta mitad del siglo XX, cuando se habla de confinamiento de personas, donde los derechos básicos de las personas y el maltrato está a la orden del día. Luego, a partir de la mitad del siglo XX, y sobre todo con el desarrollo de la medicina, también de la medicina psiquiátrica, se va a ir atenuando y se les empieza a dar un trato humanitario a todas estas personas. Ya insisto, existe un brote, luego de un brote se aplaca el brote del virus, pero surge un brote de indignación popular con ciertos disturbios. Y como última epidemia que os quiero remarcar, recordar la del famoso SARS, el síndrome respiratorio agudo, que tuvo lugar
hace muy poquito, hace 18 años, en el año 2002, y que tuvo como epicentro la propia China, ¿verdad? Parece que China es propensa a estas cosas. Ojo, no quiero, los virus no entienden de nacionalidades, pero ha dado la casualidad que también se originó en el país asiático, en el gigante asiático. Realmente cuando se alcanzan ya cifras bastante importantes es en el mes de noviembre de ese año 2002. ¿Y dónde comienza el virus? El virus comienza en la ciudad de Cantón y se propaga también a la antigua colonia británica de Hong Kong, que ya forma parte desde 1998 de la soberanía china, y también se extiende a otro país que como es Vietnam. Realmente se impone una cuarentena militar como la que hemos visto actualmente, y realmente es muy efectiva porque la cuarentena es efectiva porque detienen la dispersión de la enfermedad. Realmente, fijaos el tiempo que llevo, se declaró controlada la epidemia a finales de 2003, o sea, prácticamente más de un año después. No es que se decretara la cuarentena, el fin de la cuarentena en ese momento, sino que declaran el final de la epidemia como digo, a finales de 2003. Y realmente una curiosidad, y para hacer un poco de patria, si se me permite, decir que fue un equipo español, unos investigadores españoles los que dieron con la vacuna que atajó definitivamente y acabó con el virus del SARS. Bueno, estas son las cuarentenas correspondientes a otras tantas epidemias que os he querido comentar, y alguno me dirá, bueno, pero falta una, que es la de la mal llamada gripe española, que probablemente junto a la propia viruela haya sido la enfermedad. Algunos calculan que hasta la viruela se ha llevado a 300 millones de personas en el mundo. Recordemos que las epidemias víricas aparecen y desaparecen, lo que yo llamo el efecto Guadiana. A veces vienen, no sabemos por qué, a veces desaparecen espontáneamente y luego vuelven a aparecer. El caso de la gripe española fue terrible, se llevó unas 200 millones de personas, más o menos entre el año de 1918 y 1920. Pero eso os lo voy a dejar para hacer un programa exclusivo sobre la llamada gripe española. Y bueno, sin más, despedirme, espero que os haya gustado el vídeo y saludos cordiales.